Listo, pues nuevamente muchas gracias, Avi. Vamos a nuestra segunda clase, de esta materia de macroeconomía. Y recuerdo que ya habíamos platicado que, digo, en tus primeras materias que tuviste también llevaste micro o llevaste también algo de fundamentos de economía. Y ahí en algún momento se vio tal vez un poquito esta información que aquí vamos a ver más a detalle sobre macroeconomía, ¿sale? Y la gran importancia que tiene este tema. Lo platicaba también la semana pasada. Ahorita tenemos una situación interesante que estamos viviendo a nivel mundial, ¿no? Con estos cambios de gobierno, sobre todo en Estados Unidos, ¿no? Y cómo a través de ciertas variables macroeconómicas que vamos a revisar más adelante, pues se busca, ¿no? Como cierto poder sobre los demás países hablando de un tema comercial. Y esto pues es porque impacta a las economías a nivel mundial, ¿no? Entonces, con los aranceles, por ejemplo, ¿no? El subir impuestos al comercio exterior, pues claro que trae algunas repercusiones, y no solo en los países que exportan hacia Estados Unidos, sino el mismo Estados Unidos que importa esos productos. Entonces, bueno, pues la referencia de esta materia que estamos viendo el día de hoy está muy interesante y queda exactamente como ad hoc para lo que estamos viviendo en este momento, en nuestro país, ¿sale? Bueno, a ver, ya va a entrar también Clara. No sé si hasta aquí tengas alguna duda, Avi, del objetivo de esta materia. Digo, de manera general lo vimos la semana pasada, ahorita vamos a entrar un poquito también más a detalle para incluso tener la diferencia entre micro y macroeconomía. ¿Sale? Hola, Clara, buenos días, ¿cómo estás? Buenos días, profesor. Bien, gracias. ¿Y usted? Excelente, muy bien. Pues bueno, disculpe la demora, le decía, estaba descargando la clase grabada ya para poderla tener ahí en la plataforma. El tema que vamos a ver el día de hoy tiene que ver con la diferencia entre la micro y macroeconomía, que en resumen, lo que vamos a ver ahorita, son dos ramas que tiene la economía, no está peleada una con la otra, al contrario, ¿no? La microeconomía es en su todo te va a ayudar a entender las variables macroeconómicas, ¿sale? Y le decía también, había, ahorita antes de que te conectaras, Clara, estamos viviendo una situación a nivel mundial que impacta en estos temas de la macroeconomía, ¿no? Sobre todo con un nuevo presidente, otra vez, ¿no? Llegando al poder, Trump en Estados Unidos, con el cambio de gobierno también en nuestro país y esos temas comerciales, ¿no? Que de alguna manera tienen un impacto macroeconómico, Clara. Entonces, creo que pues de alguna manera llegó ad hoc en este momento el que ustedes tomen esta materia para entender un poquito más todo los impactos que tienen ciertas decisiones políticas y cómo en tema económico repercuten estas pues situaciones, ¿no? En los diferentes países, porque hasta el mismo Estados Unidos tiene un impacto económico dependiendo de las decisiones que se tomen a nivel mundial, ¿sale? Bueno, entonces, bajo ese contexto vamos a empezar nuestra clase del día de hoy y permítanme, les voy a compartir. Ahorita en la clase grabada que también les voy a subir, hay un video que está en YouTube, está muy interesante y lo pueden, también revisar después. Ahí en la misma clase grabada se las voy a dejar porque viene una referencia muy clara de lo que ahorita vamos a platicar, ¿sale? De cuál es la diferencia entre la micro y macroeconomía, que como les mencionaba, pues no se contraponen, más bien es un complemento una de otra, pero sí es importante entender para saber por qué se estudia una y por qué se estudia la otra. ¿Ok? Bueno, eh, Clara, vamos a empezar. ¿Me ayudas a leer, por favor, cuál es la diferencia entre macro y microeconomía? Esta parte, por favor. ¿Cuál es la diferencia entre macro y microeconomía? Para ver la diferencia basta con separar ambas palabras, microeconomía y macroeconomía. Las palabras macro y micro provienen del griego. Macro significa grande y micro significa pequeño. Por tanto, la microeconomía es la economía de lo grande y la microeconomía es la economía de lo pequeño. Muchas gracias, Clara. Miren, para esta referencia más sencilla, ¿no? Aquí no lo menciona. Si hablamos de micro, nos vamos a referir a algo más pequeño, a variables individuales, ¿no?
Es decir, si dividiéramos, no sé, algo, un pastel, ¿no? Si dividiéramos un pastel en varias rebanadas, cada rebanada sería un elemento de la microeconomía, ¿me explico? Y entonces la suma de todas las rebanadas, ¿qué sería? El macro, ¿no? Es el todo. No sé si me explico. Tal vez con esa analogía les haga sentido un poquito de qué es la micro y macro. Micro, ese pastel, ese es todo, es el pastel. Ese es el macro. Si lo dividimos en partes, cada rebanada te va a dar una pequeña porción. Ese es el micro. Entonces, eh, por eso es importante entender las dos ramas de la economía, porque una te va a ayudar a poder identificar el resultado final de las variables del macro, ¿sale? Del todo. Ahorita vamos a ver un poquito más estos ejemplos para que quede más claro. Bueno, pero hasta ahorita de lo que les acabo de explicar, ¿dudas? ¿No? No, ninguna. Ok. Bueno, fíjense muy bien. ¿Qué estudia la micro y la macro? También aquí te leo Avi, ¿eh? Bueno, la microeconomía estudia las variables individuales. ¿Ok? Estas variables individuales nos referimos, por ejemplo, a nosotros como individuos, ¿sí? Es decir, a ti, Avi, Clara y un servidor. ¿Cuál es nuestro comportamiento que tenemos, ¿sale? En cuestión de, a ver, ¿por qué compramos ciertas cosas, Clara? O sea, ¿tú por qué compras? ¿Qué te gusta a ti comprar cuando, no sé, si trabajas con tu ingreso, ¿qué te compras? Aparte a lo mejor de comida, que eso es lo necesario, ¿no? Pero ¿qué otras cosas te gusta comprarte para ti? Ya sea con tu ingreso o con lo que te dan si tienes esposo y a lo mejor te provee o alguien más provee Bueno, yo, a mí me gusta, pues sí, comprarme ropa o zapatos, ¿no? ok. Y cada uno de ustedes quiere lo mismo, ¿no? A lo mejor Avi dice, híjole, a mí me gusta así también, pero yo me voy más por la tecnología, ¿no? Y me gusta comprar, está renovando mi celular, ¿no? Ya salió el nuevo iPhone, pues voy por ese nuevo iPhone. O ya hay no sé, algún otro tipo de computadora especial y me gusta, o sea, cosas de tecnología. O en mi caso, digo, bueno, yo quiero comprarme, no sé, ya desde anticipadamente algún viaje, ¿no? Entonces, cada uno de nosotros quiere algo, ¿no? Nuestro comportamiento, o sea, el que sí o sí, pues siempre las necesidades fisiológicas las vamos a tener todos nosotros, ¿no? Como el tema de la comida, ¿no? Y eso pues, siempre lo vamos a consumir. Una parte de nuestro ingreso que tenemos por nuestro trabajo o por la gente que nos provee, ¿sale? Ese dinero que hay lo ocupamos para nuestro consumo, pero también hay un excedente que a veces ocupamos para otros tipos de consumos que son como estos que ustedes mencionan, ¿no? Algo adicional. Entonces, todo ese tipo de cosas generan en su persona por persona, generan la demanda. Hablaba mucha gente como tú, Clara, que quiera también estarse comprando ropa, zapatos, bla, bla, ¿no? En el caso de Avi, pues no sé, Avi, no te pregunté, pero tú no me, tampoco, no, a ver si me escribes ahí en el chat como qué te gusta comprarte, ¿no? Y todo eso va a haber gente que va a hacer lo mismo, y así como yo con viajes, o sea, y entonces todo eso va a generar la demanda para las empresas sepan exactamente cuántos productos para Clara, ¿no? Para Avi se tienen que producir y los puedan consumir ustedes. ¿Me explico? O cuántos servicios tienen que brindar para que pues todas las personas como yo o como otras que quieren viajar pues tengan estos servicios. ¿Me explico? Entonces ustedes como administradores así lo deben de saber. Entonces, mira, fíjate, ya dice Avi, igual ropa, ¿no? Que necesitan. Entonces, las empresas, ¿qué hacen? Tienen que identificar cuál es la demanda que existe por ustedes, Avi, Clara, y por todas las demás chicas o personas o hombres que quieren ropa, zapatos, bla, bla, ¿no? Y entonces hay empresas que se dedican a producir ese tipo de productos, ¿no? Entonces, con base en eso, empiezan a trabajar en conjunto para hacer una oferta, que es lo que producen las empresas, y ustedes hacen la demanda. Cuando hay un equilibrio, se cubre la demanda de las personas y las empresas producen, eso se llama oferta, y generan las ganancias para esa producción. ¿Me explico? ¿Qué sucede si las empresas producen más de lo que la gente demanda? Ustedes como administradoras, ¿qué sucede?
¿Qué tendrían que hacer ustedes? Son las administradoras de una empresa, pero se dieron cuenta que no hicieron bien el cálculo de la demanda y están produciendo mucho más de lo que están vendiendo o de la demanda que hay. ¿Qué tienen que hacer? Porque si no se les va a quedar esa mercancía y mercancía parada en las bodegas es dinero parado, no sirve de nada. Se tiene que ofertar. Se tiene que bajar precios, ¿no? Tienes que bajarle el precio y ponerlo en promoción o en rebaja o qué sé yo, pero pues la intención es ganarle algo para no tener pérdidas, ¿me explico? Y entonces eso le afecta a las empresas porque dejan de tener las ganancias esperadas, ¿ok? Y al revés, ¿qué sucede si hay poca producción y hay mucha demanda de algo, ¿no? ¿Qué creen que va a pasar con los precios de esos productos que están tan demandados y hay poquitos? ¿Van a subir? Van a subir, ¿no? Y a nosotros como consumidores nos va a afectar esa situación, ¿me explico? Porque no vamos a poder comprar en la misma cantidad, ¿sale? Entonces, si te das cuenta cómo viene esta situación, esos son los agentes microeconómicos. Pero ahora, si sumáramos toda la producción, no que hace una empresa o las empresas que hacen ropa, sino las que hacen muebles, las que hacen constructoras, o sea, todas las empresas, todos los consumidores, la suma total, ahorita vamos a ver, hay indicadores macroeconómicos, te van a sumar ese indicador, ¿me explico? Pero empezando desde un micro, lo que consumimos nosotros las personas, nuestras familias, lo que las empresas por eso producen, etcétera. No sé si con eso les queda un poquito más claro este tema de, eso es la micro, la parte de los individuos, las empresas, ¿sí? Y ya la sumatoria nos va a dar el macro, de todo lo que producen las empresas y todo lo que consumimos nosotros. ¿Me explico? ¿Dudas hasta aquí? No, ninguna. Ok. Como les mencionaba, fíjense, ¿no? Aquí hay un ejemplo. Aquí los voy leyendo. Ok, también dice que no tiene duda, Avi. Eh, la micro estudia los agentes individuales, por ejemplo, ¿no? La decisión de un consumidor de comprar un automóvil, ¿ok? Eso lo estudia la micro. ¿Por qué compramos automóvil? ¿Sí? Otro ejemplo sería si una empresa desea invertir o no en el estudio sobre el beneficio de una empresa en concreto. Es decir, ¿qué negocio quiero poner? ¿Qué empresa voy a poner? ¿Qué va a producir? ¿Qué va a ofrecer? Pues eso lo decido yo de acuerdo a las necesidades que tengan la población. ¿Me explico? Y la macro estudia lo que en economía conocemos variables agregadas. Es decir, les decía, si una rebanada de pastel sumo todas las rebanadas, me va a dar el total del pastel. ¿Me explico? Entonces, aquí hacemos lo mismo. Es decir, el Producto Interno Bruto es una variable macroeconómica. Es toda la producción que se hace por parte de las empresas, no importa de qué giro sean, se cuenta toda la producción de empresas nacionales y extranjeras, ¿sale? Y aquí te pone un ejemplo, ¿no? Supongamos que todas esas empresas, ¿sí? En un país producen 2 unidades cada empresa. La sumatoria de todas estas unidades me va a dar, por ejemplo, si tenemos 10 empresas, cada empresa produce dos unidades, te van a dar en total 20 unidades. Esa es la producción total. Y eso será el PIB, ¿sale? Entonces, aquí la diferencia, como les mencionaba, es las personas que estudian la microeconomía es cuántas, o las empresas, ¿no? Producen ciertas unidades, nada más, pero el todo, la sumatoria, es lo que estudia la macro. Y entonces, existen algunas variables, estos indicadores que nos indican, valga la redundancia, este, cómo estamos en el tema de la economía a nivel macro o a nivel micro, ¿sí? Vamos a empezar con el que nos compete en esta materia, el del macro, ¿sale? Y ahorita vamos a ver cómo se relaciona con las variables del micro. Fíjate, la macroeconomía. Aquí tenemos el Producto Interno Bruto, ¿ok? Y les decía, el Producto Interno Bruto es toda la producción que hacen todas las empresas, no importa si sean nacionales o extranjeras, se cuenta toda esa producción. ¿Por qué contamos también las extranjeras? Porque cuando viene una empresa extranjera, pone su empresa aquí en nuestro país o trae su planta y la pone aquí en nuestro país,
como la de automóviles, por ejemplo, este, ¿qué generan ese tipo? ¿Por qué nos interesa como país que exista inversión extranjera en nuestro país y creen estas empresas? ¿En qué nos beneficiará? ¿En qué creen? Puede ser que las mismos inversionistas traigan personas o especialistas de sus países de origen, pero toda la producción o la parte operativa, ¿quién la hace? No sé si ustedes están trabajando en una empresa nacional o en una empresa extranjera, ¿no? Una transnacional. Pero ustedes no son del país de origen de esa empresa extranjera, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que ocasiona eso? ¿Qué es lo que beneficia? Cuando vienen inversionistas extranjeros, aquí ponen sus plantas, ¿qué sucede? ¿En qué nos ayuda como país? ¿No? ¿Tener trabajo? Exacto, genera empleo. Sí, ese es un principal indicador. Y aquí viene, la tasa de desempleo. ¿Sale? Nos va a impactar, ¿ok? En estos temas. Entonces, entre más baja sea esa tasa de desempleo, es mejor para una economía, para un país, ¿ok? ¿Por qué? Porque si tú tienes trabajo, Clara, ¿qué te dan por el trabajo que haces? Pues un salario. Exacto. Y con ese salario, ¿qué haces? Cubro mis necesidades. Exacto. Y entonces eso beneficia porque las empresas que producen, tú les vas a comprar, ¿no? Y entonces siguen produciendo. Sigue habiendo productos, servicios que yo puedo consumir, puedo satisfacer mis necesidades, pero además también esas empresas siguen dando empleo a otras personas, ¿no? Yo trabajo a lo mejor en el sector privado, en manufactura, ¿no? Y yo vendo jugos, ¿no? Envasados. Tú a lo mejor estás en la de confección y vendes ropa, pero todos tenemos trabajo, todos tenemos ingreso. Yo te puedo comprar a ti tu ropa, tú me puedes comprar mis jugos, o sea, ¿me explico? Y así es como funciona una economía. Pero ¿qué sucede si tú no tienes el ingreso? No tienes empleo. Pues ni compras jugos, ni compras ropa, ni nada. Entonces las empresas dejan de producir, baja su producción. Al bajar producciones, al tener menos ingresos, de repente los problemas económicos que traen las empresas, ¿qué es? Pues que tengas que despedir gente, ¿no? O tengas que cerrar negocios, dejas de desempleo a más gente, hay menos gente sin dinero, sin empleo, hay menos gente que no te va a demandar nada, bajan las producciones de las demás empresas y ya viste todo el impacto económico que trae eso. No sé si se dan cuenta toda esta información tan interesante que es de la economía. Yo no soy economista, pero me fascina este tema. Y no nos estamos metiendo a un tema mucho más a detalle. Yo le estoy dando por su formación de administrador en los temas que vienen en el plan, ¿me explico? Pero realmente es muy interesante todo este tipo de comportamiento que tiene la economía. Por eso siempre las noticias te ponen como esta referencia a la paridad peso-dólar, porque tiene que ver con este tema de economía. También te habla acerca del PIB que existe la producción que hay en un país para ver qué tan productivos son, porque de alguna manera trae impactos muy grandes, ¿no? Entonces imagínense, o sea, el no tener empleo o tener empleo informal también trae otras consecuencias, ¿no? Cuando no hay empleo, pues hay más inseguridad porque la gente va a buscar de dónde saca dinero, ¿no? Robando, o haciendo cosas ilegales, o sea, trae muchos impactos, ¿no? El que no exista una estabilidad económica en un país. O las migraciones, ¿no? Que también trae impactos. Si van a nuestro campus en nuestro país, están solos, están vacíos, teniendo extensiones de territorio con un clima que ayuda a que se pueda producir lo que sea y está abandonado, ¿no? Nuestros mejores trabajadores del campo están en Estados Unidos. ¿Por qué? Porque no hay una economía estable para ciertos apoyos económicos en el campo, bla, bla, bla. O sea, pero son otros temas, ¿no? Pero que al final sí empatan con toda esta producción que les mencionaba. ¿Dudas, Avi, Clara? Sí les van entendiendo un poquito como la importancia o la relevancia que tienen estas variables del tema macro y cómo a partir de lo micro
También se Sí, vale que me digan, no profesor. entiendo nada, profesor, pero vamos más paso a paso. Perdóname, Clara, te interrumpí. O ahorita No, puedes sí, escribir, ¿eh? profesor. Sí, sí, está bien. Ok, entonces ese es un primer indicador, el Producto Interno Bruto. ¿Sale? Toda la producción que se hace en el país de todas las empresas se cuenta ahí, incluso las empresas extranjeras, por lo que les decía. También trae un impacto que sean empresas extranjeras, mm, pero sí debe de haber una regulación por parte de los gobiernos para que tampoco haya un impacto, ¿no? Porque todas esas riquezas que generan esas empresas, pues se van para sus países de origen, ¿no? Pero el beneficio que sí traen es que hay más, uno, empleo. Dos, nos permiten generar más productos, una gran cantidad de variación de productos. Y tres, traen nueva tecnología que nosotros no tenemos aquí en nuestro país. Esa es la gran ventaja, ¿no? Podemos poseer tecnología que aquí no se produce, ¿sale? Entonces trae muchos beneficios, pero también hay que tener mucho cuidado porque pues siempre van a ver por su interés personal los empresarios extranjeros, ¿me explicó? Pero bueno, ese es otro tema. Otra variable es la inflación. ¿Qué es la inflación? Ya han visto ustedes algunas materias de micro, de fundamentos de economía. Hemos platicado un poquito también de la inflación. ¿Qué es la inflación? ¿No? ¿No recuerdan qué es la inflación? Se vale que me digan, no, la verdad es que no. ¿Qué es la inflación? ¿No? ¿A mí sí me escuchan? ¿Clara? A ver, aquí te leo, Avi. Exacto, es el aumento de los precios. ¿Ok? Y entonces, este es un tema macro, pero dices, oye, pero ¿por qué? Pues porque a todos la inflación habla de el alza de precios y nos impacta a todos los pobladores de un país, no nada más a un sector o a una población, a todos, ¿no? Pero ¿qué ocasiona la inflación? Y decimos el alza de precios. Ustedes son administradoras. A ver, ¿qué se considera o qué consideran las empresas, ¿sí? Para determinar el precio de su producto que van a vender? ¿Cómo determinan el precio? Ya a este nivel, Clara, Avi, ustedes lo deben tener muy claro porque hemos visto en muchas materias este tema, ¿no? ¿Cómo determinan las empresas el precio que va a tener su producto o qué es pues lo determina, ¿no? Hay dos cosas, pero en particular una, ¿no? ¿Las competencias? Uno es eso, la competencia que tiene, es decir, hay más empresas que van a producir lo mismo que tú y ellos ya tienen determinado un precio, entonces hay un precio de mercado por todas las empresas que hay que producen lo mismo. Entonces, esa es mi referencia y para saber que yo tengo que dar un precio similar o no voy a vender nada, ¿no? Ese es uno. Pero el principal, El cómo te sale tu producto, bueno, en cómo te ahí va. sale antes de venderlo. Exacto, claro, muy bien, excelente. El costo, tus costos y tus gastos. Las empresas pagan sueldos, pagan luz, pagan agua, pagan los insumos, pagan rentas, o sea, tienen muchos costos y gastos, ¿me explico? Para poder producir X producto, ¿no? Entonces, todos esos costos y gastos los tienen que dividir entre la cantidad de producción que tuvieron, ¿ok? Y de ahí decir exactamente cuál es la ganancia que quieren tener la empresa y eso va a determinar el precio. Pero entonces, imagínate, si yo como empresario en mi negocio, todo mi producto lo tengo que trasladar en mis camiones, en mis camionetas, bla, bla, qué sé yo, ¿no? Y me suben el precio de la gasolina. ¿Eso me va a impactar en el precio de mi producto? Sí, porque va a tener que subir. Exacto, van a subir mis costos.
Y si suben mis costos, tengo que subir mis precios. Y si suben mis precios, pues entonces hay este problema de la inflación donde, ¿qué sucede? Nosotros como ciudadanos de todo el país, pues vamos a tener menos poder adquisitivo, vamos a tener que comprar menos cosas, ¿me explico? Porque me va a alcanzar para menos. Entonces son cosas que debe de cuidar mucho y es donde por eso existe en el gobierno una Secretaría de Economía, porque es lo que tiene que cuidar, ¿sale? Y entonces, si hay menos demanda, volvemos otra vez a perjudicar la producción de las empresas, bajan su producción. Hay empresas que si bajan demasiado producción, de repente empieza a haber estos problemas de, pues tengo que despedir gente para seguir solventando mis costos y mis gastos, seguir produciendo, entonces elevo la tasa de desempleo, hay menos ingresos para las personas, hay menos consumo y viene todo este problema. No sé si se dan cuenta todo este tipo de cosas que trae, ¿no? ¿Qué es lo que tiene que hacer el gobierno? Pues entonces da un subsidio. Ahorita ha hecho eso, ¿eh? Ha dado subsidios y ha regulado. Eso es algo bueno que ha hecho el gobierno, eso se los quiero reconocer. Si se dan cuenta, ahorita en todas las gasolinerías, véanlo, ¿eh? El precio máximo es de 23,99. El precio máximo por litro. De la gasolina, la que tiene, pues, la básica, porque hay otra que es más costosa, pero que tiene menos octanos o no sé, que es de mejor, está más refinada, por así decirlo, ¿no? Pero la general, no importa porque tienen a veces otros nombres diferentes en las diferentes marcas de gasolinerías que hay. Esa es una estabilidad que hizo el gobierno precisamente para no afectar los precios de los productos, ¿me explico? Porque todas las empresas, para transportar todos sus productos, lo hacen a través de camiones de transporte que usa gasolina, ¿me explico? Y entonces eso impacta en los costos de las empresas y eso impacta, por lo tanto, en los precios que van a ofrecer a todos los consumidores. No sé si me explico, vean qué interesante es esto, ¿no? Y entonces así es como se cuida esta parte, ¿ok? O el otro punto importante, cuando les decía, hay mucha demanda de algo y hay poca oferta de ese producto o de ese servicio. Y creo que lo habíamos platicado la semana pasada, ¿no? O lo hemos platicado en otra materia, no me acuerdo. Hace algunos años, aquí en México tuvimos la gripe avial, ¿no? En el estado, ay, no me acuerdo dónde está si es en Querétaro o es en Guadalajara. Pero bueno, en algunos de estos dos estados, bueno, en Jalisco, perdón, no, el estado de Jalisco, en algunos de estos dos estados existe la mayor producción de huevo, ¿sí? Pero hubo, por esta gripe avial, pues ya no se podía consumir ese huevo, entonces hubo una baja en la producción del huevo y una alta demanda, entonces la demanda que había, con la producción que había tan pequeñita, híjole, no alcanzaba y entonces hubo algunos vivaces que acapararon este producto que había y lo estaban dando carísimo, ¿no? Pero vino una inflación y fíjense por qué, ¿eh? Dices, oye, pues entonces no consumo huevo, pero no solamente es el puro huevo tal cual, sino el huevo funciona como un insumo para otros productos, por ejemplo, el pan. ¿Me explico? Y entonces, si yo soy panadero, ¿no? O Bimbo, o la empresa que venda pan, ¿no? O que ocupe huevo para toda esta repostería o para el pan, ¿no? Pues se van a incrementar sus costos. Entonces, si te das cuenta, también impacta, ¿sí? En otros precios. Y eso, pues en realidad, sí, o sea, yo me acuerdo que había hasta un meme de donde Carlos Slim era el único que podía consumir ahí su huevito, ¿no? Con su arroz y todo, porque estaba carísimo. El kilo de huevo llegó a estar en ese entonces hasta creo que 60, 70 pesos. Entonces, pues preferías mejor comer otra cosa, ¿no? Pero también, aunque no compraras directamente el huevo, te impactaba porque otras cosas que consumías también traían un impacto por este insumo del huevo. No sé si se dan cuenta de esto. Y entonces, ¿qué tuvo que hacer el gobierno? Tuvo que hacer lo que hoy Trump no quiere, ¿verdad? Trump dice, pues yo te voy a poner muchos obstáculos para que me pagues más impuestos y pues para que no deje entrar a muchas empresas, ¿no? Para no afectar las internas. Aquí fue al revés. Aquí lo que hizo el gobierno es abrió el mercado y dijo, a ver, vénganse, vénganse productores extranjeros, tráiganos el huevo para que existiera de esa demanda y esa poca producción, con todo lo que llegaba del extranjero, se equilibró y entonces así bajó el precio. Esa fue una buena decisión. Claro,
por cierto tiempo en lo que se regulaba lo de la gripe aviar, en lo que se regulaba el precio. Ya después otra vez tuvo que poner su restricción el gobierno para estos aranceles, estos impuestos al comercio exterior. ¿Dudas? Perdóneme, a lo mejor me apasiona un poquito este tema, pero yo soy administrador, pero esto es un tema que como administradores nos influye mucho, ¿sale? Porque de eso va a depender bastante las decisiones que tomemos en las organizaciones que estamos, ¿sale? Y también el impacto que tenemos como organización para seguir sobreviviendo o desaparecer. ¿Dudas, comentarios? ¿No? No, profesor. Igual la vía te leo por si quieres comentar algo, tengas alguna duda o algún comentario. Ahora, el tema del desempleo te va a dar una tasa de desempleo que es la que se va a medir, ¿ok? Y ya les dije por qué. ¿Por qué es tan importante medir esto? Porque entre más gente haya desempleada, en primera instancia, en tema económico, pues no tienen ingresos. Si no tienen ingresos, no pueden consumir, no pueden cubrir sus necesidades básicas, ni siquiera, ¿sale? Y eso es lo que pues se busca que no suceda en los países, que exista la pobreza extrema, ¿sale? Bueno, otra medición es la balanza de pagos. La balanza de pagos es donde se tiene que hacer esta referencia de todas las deudas que se tiene del sector del público, ¿sí? Versus sus deudas con los ingresos que se tienen, ¿sí? Por el sector, el gobierno, ¿cómo obtiene ingresos? A través del pago de impuestos del sector privado, de la deuda privada, ¿sí? Y la deuda pública, pues también el gobierno, para poder brindar servicios, por ejemplo, carreteras, pues también tiene que contratar a esas empresas privadas, ¿ok? Que van a hacer toda la construcción, ¿ok? Y también hay una deuda pública. Entonces ahí se puede determinar cuáles son esta balanza de pagos, ¿no? Cuánto tenemos que me deben las empresas, cuánto yo debo a las empresas y también cuánto le debo a otros países, porque tenemos una deuda externa, ¿sí? Esta deuda externa es con Estados Unidos. Entonces, se tiene que hacer también pues, estos abonos o estos pagos al gobierno, ¿no? Y es a través de los ingresos que se tienen a través del sector privado, que son los impuestos. Así es como el gobierno recibe dinero, ¿ok? Y bueno, la diferencia, entonces, lo que se va a identificar también es el déficit público, es decir, si hay se están gastando más el gobierno versus lo que se está teniendo como ingresos. Lo que se busca siempre en un país con un gobierno es que toda la recaudación de impuestos te cubra todo el presupuesto de egresos de cada año. El presupuesto de egresos que hace el gobierno es para ver en dónde van a estar invirtiendo ese dinero, ¿sale? El problema es que cuando existe mucha corrupción, pues hay mucha desviación de recursos, ¿ok? Entonces, pero bueno, esos son temas más de política, pero que así es como funciona, ¿sí? Y que también traen un impacto a nivel nacional, ¿ok? Bueno, aquí se repitió lo de inflación, pero ya platicamos de esto. Y bueno, en tema de microeconomía, vamos a ver estas variables que te digo, te van a dar en su totalidad estas. Por ejemplo, ¿sí? La producción de una empresa. Si sumamos toda la producción que hace cada una de las empresas, ¿qué te va a dar de estas variables? A, B clara. Aquí hablamos solamente de una producción del sector primario, ¿no? De las que, de las que solamente explotan el recurso natural, ¿no? Y entonces ahí tenemos la medición de estas empresas, pero también faltan las manufactureras, las de servicios. Entonces, cuando sumamos toda esta producción, ¿qué te da de estas variables? ¿Qué dijimos que te da ese total de producción? ¿Clara? ¿O Avi? A ver, no sé. ¿Quién quiera contestar de los dos? Aquí medimos la producción de cada empresa, ¿no? Y cada sector. Primario son las que explotan recursos naturales. El secundario son las que transforman de materias primas a un producto terminado.
Y el sector terciario son las empresas comerciales, ¿no? Las de servicios. La sumatoria de todos esos sectores, ¿qué te va a dar de esto? Vi, Clara, ya se nos va a acabar el tiempo, ¿no? Te va a dar el PIB, ¿sí? ¿Sí me escuchan? Perdón, ya ni sé si me están escuchando o no. Vi, Clara, ¿sí me escuchan? Sí, profesor. Ok. Bueno, entonces, por eso es importante, como les decía, ¿no? Estas variables microeconómicas te van a dar estas. La deuda de una empresa tiene que ver con la deuda privada, ¿no? Con otras empresas o con el mismo gobierno, porque tienen que pagar impuestos, ¿sí? El gasto de una empresa también tiene que ver con todo lo que implica, ¿no? El poder elaborar un producto. El consumo de un hogar, ¿sí? Pues por eso se hacen estos censos también, para ver cuánta población tenemos en un país, ¿no? Y con base en eso también saber cuánta población de esta económicamente está activa, ¿sí? Y medir todos estos temas, porque pues tenemos a mucha, por eso en algunos salen los ninis, ¿no? Ni estudia ni trabaja y ya está en edad de poder hacerlo. Y no es productivo, entonces por eso es que se busca no tener ese tipo de población no productiva. El salario de un trabajador, que esto, fíjense, está bien interesante, ¿eh? Dices, oye, ¿por qué no? Está perfecto lo que hizo el gobierno, ¿no? De incrementar el salario mínimo a casi al doble, ¿no? Entonces, ese gran incremento del salario mínimo. Pero realmente es bueno tomar decisiones de esa manera. ¿Por qué los del sector privado, los empresarios, están enojados con todo ese tipo de decisiones? Pues porque a ellos les impactan sus costos y sus gastos, y entonces también eso vuelve a ocasionar un problema económico. O sea, ¿de qué me sirve ganar más si todo va a estar más caro y me va a alcanzar para lo mismo? ¿Me explico? Son las decisiones que debe tomar el gobierno, pero mejor una alineación con el sector privado. Debe haber esta comunión, si no, por eso hay este tipo de problemáticas económicas. Pero bueno, ya se nos acabó el tiempo. Está muy interesante este tema. En la clase grabada que tal les va a subir, ahí viene ya el detalle de cada uno de sus indicadores. Si tienen alguna duda, por favor avísenme. Ahorita